clase, ahí estoy empezando a grabar para subirla. Sí, ahora estamos empezando a grabar. Espera que por las dudas voy a conectar mi compu. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, nosotros la clase pasada, Adrián les dio lo de ya una parte para tomar decisiones que era fabricar o comprar, ¿sí? O mejor dicho, comprar o fabricar. Donde se sacaba una cantidad de indiferencia y si se iba a producir o necesitar pocas unidades, lo que me marcaba la cantidad de indiferencia que era que me convenía ¿sí? comprar porque el ahorro de los costos variables no llegaba ¿sí? a cubrir los costos fijos. Bueno, en cambio, si esa cantidad de indiferencia yo iba a necesitar muchas unidades, más unidades de la cantidad de indiferencia, me convenía producir, ¿sí? Y se tenía que dar una condición necesaria para poder tomar esa decisión, que era que los costos variables de adquisición tenían que ser mayores a los de producción, porque si no, no tenía sentido hacer todo el análisis. Se compraba y listo. Ni siquiera hago el análisis de la cantidad de indiferencia. Entonces, nosotros, eso era si yo estaba comprando y por X motivo estaba haciendo el análisis de fabricar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si estamos a la inversa? Si estamos fabricando, ¿sí? Y estamos dejar de fabricar para tercerizar la producción de, por ejemplo, un envase, ¿sí? Entonces, acá es distinto, ¿sí? El análisis no es inverso, o sea, no es que vamos a hacer de la manera inversa. Acá tenemos que hacer un análisis por ahí un poquito más complejo, no complejo, sino tener en cuenta quizás otras variables que van a entrar en el ámbito de la decisión. Por ejemplo, si yo estoy fabricando, quiere decir que tengo una estructura de fabricación, ¿sí? Tengo costos fijos estructurales, operativos. Bien, entonces, tengo que ver, ¿sí? Esos costos, ¿sí? Esos costos, ¿sí? Los variables van a ser evitables, obviamente, porque si yo dejo de fabricar, ¿sí? Voy a dejar de consumir materia prima. Y después, por otro lado, tengo los costos, ¿sí? Fijos de estructura y que ahí tengo que hacer un análisis entre si son evitables o no evitables. Ojo, también puede haber amortizaciones ¿sí? Variables, porque el método es en base a unidades producidas y también tendría que entrar en el ámbito de la decisión. Entonces, por un lado tenemos todos aquellos costos que si yo dejo de fabricar, no los voy a tener más, que los vamos a llamar evitables. Y por otro lado, vamos a tener todos los otros costos, ¿sí? Que por tener una estructura productiva, ¿sí? Los voy a seguir teniendo, ¿sí? Voy a seguir teniendo. Si yo tengo máquinas, bueno, si vendo las máquinas por ahí, no, pero si voy a tener máquinas, la amortización de las máquinas la voy a seguir teniendo, por ahí no me quiero, la bibliografía habla mucho del personal capacitado y que por ahí la empresa, por una cuestión de prestigio, no quiere echar. Bueno, hay un montón de por ahí costos fijos, ¿sí? Que van a quedar como remanentes. Como les dice, hay un profesor Botaro que lo habrán sentido escuchar a Adrián. Entonces, que no van a ser, no van a estar en la decisión, o sea, van a ser considerados para la decisión. Y acá otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tomar una decisión de dejar de fabricar. Para analizar esa decisión. Bueno, los costos que me van a permanecer si dejo de fabricar o sigo fabricando, ni los tengo en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer primero una depuración de todos los costos que vamos a necesitar, que vamos a indicar. ¿Por qué? Porque son los costos evitables, ¿sí? Los que van a ser relevantes para este tipo de decisiones.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los costos evitables, ¿sí? Que yo tenga, por ejemplo, si decido echar a toda la gente, van a ser costos evitables. Si voy a ver, voy a dejar de tener por ahí, bueno, el alquiler de la fábrica, puedo llegar a tenerla, van a ser costos evitables. Si por ahí vendo las máquinas, van a ser un costo evitable. Bueno, esos son los que yo tengo que tener en cuenta para esta decisión, ¿sí? Con respecto al denominador, generalmente los costos variables son evitables, porque si no produzco no los tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de ahorro de costos variables? No es una contribución marginal, sino que es el ahorro de costos variables. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de indiferencia va a estar dada en la cantidad de unidades, ¿sí? Donde el ahorro de los costos variables cubran los costos fijos evitables. Quiere decir que mínimamente se tienen que cubrir esos costos fijos evitables con el ahorro de costos para que yo pueda tomar la decisión. Esa va a ser la cantidad mínima, ¿sí? Que va a ser, o sea, va a ser la cantidad que yo voy a tener de parámetro para ver si me conviene dejar de fabricar o empezar a comprar, ¿sí? Bien, entonces, fíjense acá, voy a leer el ejercicio, se me mezcló todo con esto de... entonces, fíjense una cosa, si yo, por ejemplo, acá imagínense, fíjense que yo tengo acá la cantidad de indiferencia, ¿no? Yo les puse acá, imagínense que a mí la cantidad de indiferencia me da 1000. ¿Qué pasaría si mi nivel de actividad proyectado son 500? ¿Qué me conviene? ¿Comprar o me conviene producir? ¿Ustedes qué le tienen que contestar al empresario? No, mira, te conviene comprar, ¿sí? Te conviene comprar porque con el ahorro de los costos variables no se cubren mínimamente los costos que se tienen que cubrir, que son los evitables de la producción, ¿sí? Si yo produzco, son los mínimos que tengo que cubrir. Entonces, más o menos con esta introducción vamos a hacer el ejercicio que pide la IA acá. El 137. Bien, y entre todos vamos a clasificar los costos variables si son evitables o no evitables, ¿sí? Fíjense, una planta vende 100.000 unidades, ¿sí? 100.000 unidades, bueno, acá me equivoqué y le puse 10.000. 100.000 unidades. Mensuales de un artículo a 10 pesos cada uno. Su costo de venta unitario, de acuerdo con los registros de contabilidad, es, y le dan todos los costos, ¿sí? Entonces, con esta introducción que yo les di, ¿sí? Tenemos que clasificarlo en evitables y no evitables. Dice, la dirección de la empresa está estudiando la posibilidad de dejar de fabricar el producto y adquirirlo en el mercado a un precio de 6 pesos. Entonces, fíjense que yo le puse costos de adquisición 6 pesos por unidad, no alterando el precio de venta. De proceder así, sus costos de estructura disminuyen 270.000 pesos. Quiere decir que si disminuyen, ¿sí? Si yo empiezo a comprar y mis costos fijos disminuyen 270.000 pesos, quiere decir que los fijos son los evitables. Yo acá tengo que hacer una aclaración y poner acá evitables. ¿Sí? Bien. Entonces, dice que se pide señalar cuál es la alternativa más conveniente, si dejar de fabricar o comprar. Entonces, para eso, como yo les hablé recién, tenemos que hacer una clasificación entre los costos evitables y los no evitables. Y yo les digo una cosa, si voy a comprar la materia prima, ¿es evitable o no evitable? A ver, chicos, no tengan miedo. Es evitable, perfecto. Entonces pongo 1,80 acá. Después me dice, la depreciación de maquinarias, 1 peso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es? ¿Evitable o no evitable? No me habla de que voy a vender las máquinas. Entonces, ¿qué les parecería? Es no evitable. Exactamente, 1 peso.
Bien, después dice, seguros de maquinarias. Seguros de maquinarias, ¿qué les parece? Y lo mismo, si ¿Los no voy a las va. seguir teniendo? Perdón, Eugenio. No, lo mismo digo, si no las piensa vender o no dice, Exactamente, lo voy a seguir teniendo. Entonces, eso es 0,50 evitable, no evitable. Salarios directos y cargas sociales. Salarios directos y cargas sociales, ¿qué les parece? pasa que, Evitable. profe, en esto no se hacía medio, el otro día Adrián explicaba dependiendo si era en el corto plazo o en el largo plazo, por ejemplo, los salarios por ahí en el corto plazo son no evitables, pero en el largo sí. Claro, acá también tiene que ver, a ver, si acá no me dice que la empresa no piensa echar a la gente. Yo creo que yo lo pondría como evitable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si voy a dejar de fabricar, los echo y listo, pero por ahí la empresa, como les digo, a ver, si yo voy a dejar de fabricar, ¿sí? Para comprar, no sé, por ahí es en el corto plazo, pero me va a llevar un tiempo, ¿sí? Yo acá lo pondría como no evitable, ¿por qué? Porque se considera que o sea, no es tan fácil desprenderse, a ver, queda feo desprenderse, pero no es tan fácil desprenderse de los empleados, por esa sola razón, ¿sí? Y aparte, porque cuando los empleados son calificados, ¿sí? Y son buenos empleados, tienen un plus, ¿sí? Y por ahí la empresa los redistribuye en otro lado, ¿sí? Entonces yo por eso lo pondría como no evitable, ¿sí? A los empleados, ¿sí? Entonces ponemos todo lo que es sueldos y cargas sociales, era 0,50, no, perdón, era 1. Yo los pondría como no evitable, todo lo que tenga que ver con sueldos, salvo que les diga el ejercicio específicamente que los piense echar a todos, ¿sí? Bien, fuerza motriz. Si no voy a producir, no lo voy a tener, ¿verdad? Los salarios indirectos y cargas sociales, lo mismo que los directos, ¿sí? Acá, la regalía se abona por unidad. ¿Qué les parece? ¿Nos evitamos o no nos evitamos una regalía de producción? Sí, nos evitamos una regalía de producción. ¿Qué 0,20 es era. la realidad, profe? Las regalías de producción, por ejemplo, vos le comprás a una, a ver, el proceso, o sea, le pagás a una empresa, ¿sí? Por cada unidad que vos producís. Como que le comprás el know-how del proceso productivo y le pagás por cada una de las unidades que vas produciendo. Eso es como un intangible. Imagínate, mira, por ejemplo, Cacharel. Cacharel le permite a las empresas acá, muchas veces se mezcla con franquicia, pero producir el pullover acá en Argentina y por cada pullover producido le tiene que pagar una regalía, ¿entendés? Entonces, por eso las regalías, ¿sí? A ver, Perfecto. ese es el que yo conozco, pero después hay, por ejemplo, no sé, por ahí, ahora con el tema del COVID y las vacunas, ¿sí? Por ahí, por cada vacuna producida, ¿sí? Se le debe tener que pagar al que, el no, o sea, al laboratorio que la desarrolló, ¿sí? Bueno, esas son las regalías de producción, ¿sí? Es por cada unidad producida se paga un porcentaje. ¿Sí? En este caso eran 30 centavos por unidad producida, ¿sí? Después tenemos mantenimiento. Las máquinas, si bien van a tener un mantenimiento más, no tan, si no produzco, no voy a tener un mantenimiento asiduo. Bueno, en ese caso, ¿sí? Lo voy a seguir teniendo al gasto de mantenimiento, porque las máquinas las voy a seguir teniendo, ¿sí? Entonces, yo lo considero como no evitable. A ver, chicos, todo esto que estamos haciendo es totalmente discutible,
¿sí? Porque aparte esto está así abierto para que lo comentemos, ¿sí? Y que cada uno tenga su opinión. En los parciales va a ser mucho más acotado. Si, por ejemplo, en el caso de los empleados, le va a decir, mira, la empresa los piensa dejar, bueno, son no evitables. La empresa los piensa echar, bueno, son evitables, ¿sí? ¿Me explico? Bien, el Departamento de Servicios Indirectos, ¿qué les parece? Va a seguir estando, porque no me voy a deshacer del servicio de servicios indirectos, ¿sí? Eso es 3 pesos. Sueldos y cargas sociales de supervisión, también, no me dice que los va a echar, también 0,70, ¿sí? Fletes de entrega, 0,25. ¿Los voy a seguir teniendo? Y sí, No, ¿por qué? No, Si ya no vas a porque producir dejas de más, no entregar. tenés que entregar. ¿Cómo? Ya no producís más, no tenés que entregar. pero vos vas a comprar y lo que compres lo vas a entregar. Yo creo que lo vas a seguir. Por más que no lo Porque fabriques. esto está visto desde el lado, no, perdón chicos, esto lo tomé como de entrega de materia prima, no sé por qué lo tomé como entrega de materia prima y lo consideré evitable. Flete de entrega, es un costo, ese, si vendo lo tengo, si no vendo no lo tengo. Ese lo voy a seguir teniendo, ese es un costo sí, esto fletes de entrega, material de embalaje de producción. Bueno, estos son, claro, chicos, no, miren, esto está acá, son Es de lo que te cobran. comercialización. No, estos son los de comercialización que los voy a seguir teniendo igual, pero no forman parte de la decisión, ¿sí? Acá, son los sueldos, tengo que tener en cuenta solamente los de fabricación, no los de comercialización, ¿sí? Solamente los de fabricación. Entonces, hasta acá, porque esto es claro, estos son los de comercialización. Entonces, no entran en el ámbito de la decisión que vamos a tomar, no son costos relevantes para la decisión, no sé si me entienden, porque eso es para la venta. Nosotros acá estamos analizando si vamos a comprar lo que vamos a vender o lo vamos a fabricar. Entonces, la decisión está entre los 6 pesos del costo variable de adquisición, y los de producción, no los de comercialización. Entonces, costo de comercialización, de producción. Bien. ¿Entendieron lo que hice? Y estos son los no evitables. A ver, ¿por qué los de comercialización? Porque los voy a tener igual a estos, chicos. Estos cuando venda los voy a tener, entonces no entran tampoco en la decisión, son como los no evitables, ¿sí? Entonces, a mí el que me interesa es este. Vamos a ver si se da la condición necesaria de la que habló Adrián la semana pasada, que les decía que sí o sí el costo variable de adquisición tenía que ser mayor, ¿dónde era este? ¿Sí? Al costo variable de fabricación. Bien, entonces el costo variable de ¿El evitable o el adquisición, evitable, profe? ¿cómo? ¿El evitable o el no evitable tendría que ser mayor? ¿De qué me hablas? Del costo variable de fabricación. Tiene que Sí, ser el costo variable de fabricación evitable, que es el que nosotros vamos a tomar en cuenta para la decisión, porque los otros van a seguir estando, ¿sí? claro. Los otros van a seguir estando, entonces, bien, entonces 6 es mayor
a 2,30. ¿Sí? Entonces, estamos en condiciones de hacer, ¿sí?, el análisis. La cantidad de indiferencia, ¿sí?, va a ser igual, la indiferencia va a ser igual a los costos fijos evitables, que los tengo acá, que eran dato, ¿sí?, dividido, vamos a hacer acá, dividido 6 menos 2,30. ¿Sí? Entonces, esto se llama, chicos, ahorro de costos variables. O sea, no es una contribución marginal, si quieren llamar, porque está en el denominador, pero es el ahorro de costos variables. ¿Sí? Que el ahorro de costos variables tiene que cubrir mínimamente los costos evitables, fijos evitables. Entonces, acá yo les puse, costos evitables son los costos que mínimamente deben cubrir para mantenerse operativa o sea, la línea de producción, en este caso la de fabricación, ¿sí? Porque el resto, o sea, van a seguir estando cuando produzco, o sea, no es una variable. ¿Por qué? ¿Cómo es el análisis? A ver, ¿cómo es el razonamiento de esto? Si con esos costos, ¿sí? Vamos a ver cuánto da, así ya hacemos la reflexión final. Yo 70.000 dividido 6 menos 2,30. Dice acá que hay que vender, perdón, no que hay que vender, que para cubrir, ¿sí?, es la cantidad de indiferencia, donde es lo mismo, ¿sí?, fabricar, ¿sí?, que de fabricar. ¿Por qué? Porque este ahorro de costos variables, ¿sí?, tienen que cubrir mínimamente los costos fijos evitables. Ahora bien, si yo el nivel de actividad o las unidades que tengo proyectadas, ¿sí?, vender es mayor a esta cantidad de indiferencia, ¿qué quiere decir? Que este ahorro de costos variables me va a servir para cubrir los costos fijos, ¿sí?, vendría a ser no evitables, los remanentes, ¿sí? Entonces, de esa manera me conviene producir. En este caso, que son 100.000 unidades, que está por encima de la cantidad de indiferencia, me va a convenir. ¿Por qué? Porque ese ahorro de costos variables lo que va a hacer me va a servir para ir cubriendo el resto de los costos fijos, los remanentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cambio, si mi nivel de actividad proyectado fuera de 50.000 pesos, ¿sí?, me conviene comprar. ¿Por qué? Porque ni siquiera el ahorro de los costos variables cubren los costos que mínimamente tienen que ser cubiertos, que son los costos fijos evitables, que no estarían si yo no produzco. ¿Me explico? ¿Les quedó claro cómo es el análisis? Eso es lo importante, que ustedes sepan qué significa la cantidad de indiferencia. Si estoy a la izquierda de la cantidad de indiferencia o a la derecha de la cantidad de indiferencia, ¿sí? En este caso puntual, conviene, pongo acá, conviene producir, ¿sí? Porque la diferencia entre los 72.972 y los 100.000 me va a servir para ir cubriendo el resto de los costos fijos, ¿sí? ¿O más o? Sí, profe. Bien, bien. Ahora vamos a ver, ya con, bueno, estos no eran relevantes para la decisión, yo los copié, ¿sí? Bien. Ahora el otro ejercicio es el 130, ¿sí? El
Bien, esta formulita que está acá, costos fijos evitables dividido a costo de costos variables, es la de este tema de dejar de fabricar. ¿Sí? Bien. El ejercicio 138 les dice, acá también les dejé la misma, les pongo así les queda. Dice, una empresa fabricante de pinturas produce sus propios envases. El mercado se ha vuelto fuertemente recesivo, ocasionando una acentuada disminución de las ventas. En vista de ello, la gerencia analiza la conveniencia de adquirir los envases a terceros. ¿Sí? Entonces cuenta con la siguiente información. Les dice el valor de origen de las máquinas, ¿sí? La vida útil, el valor residual, tiempo transcurrido desde su adquisición, ¿sí? Costo de la mano de obra, stock de materia prima y productos en proceso, ¿sí? Stock de productos terminados, dice, y se prevé que en caso de adquisición de envases a terceros se hará necesario duplicar el stock normal de productos terminados. Como medida de seguridad, además, se prescindiría del personal afectado. Acá, ¿qué les está diciendo? Se prescindiría, los van a echar, ¿sí? Sin costos de separación, sin costos de separación y se liquidaría el stock de materia prima y productos en proceso. ¿Sí? Otros datos, costo de la materia prima por cada envase, ahí ya tenemos 0,20, y costo de adquisición a terceros por cada envase. Ahí ya tenemos los costos variables de adquisición y de producción, y la tasa mensual para el cálculo de los rendimientos. ¿Por qué habla de tasa de rendimientos acá? Porque el capital inmovilizado tiene un costo y que para este tipo de decisiones hay que tenerlos en cuenta. Y la tasa es 0,005, ¿sí? Que se tiene para este tipo, para tener en cuenta si me conviene o no me conviene. O sea, como un costo, ¿sí? Bien, ¿qué hay que hacer? Lo primero que les pide es determinar la cantidad por debajo de la cual se vuelve conveniente dejar de producir los envases y pasar a adquirirlos a terceros en dos situaciones. Si vendo las maquinarias, ¿sí? A su valor residual, y si no se pudieran vender. Entonces, acá hay que hacer una distinción. Si yo vendo las maquinarias, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya no voy a tener ese costo, ¿sí? El costo de la amortización, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Va a ser un costo evitable, porque está dentro de la decisión. ¿Qué pasa si yo las vendo y qué va a pasar con esa amortización? No la voy a tener más, la evito. Por otro lado, no voy a tener los sueldos, ¿por qué? Porque los voy a echar al personal. Y acá es donde yo les hablaba del rendimiento. Si yo vendo la maquinaria, ya no voy a tener este costo, los 32 pesos. ¿De dónde surgen? Y acá es donde vamos a ver de dónde surgen estos 6.400. Bien, vamos a ver el tema de las maquinarias. ¿Qué datos teníamos? Que las maquinarias valían 10.000 pesos y la vida útil estimada eran 50 meses. Es una amortización lineal, a los 10.000 pesos, ¿sí? Se divide por 50 meses. El total de la maquinaria porque no tiene un valor residual estipulado desde el inicio. El valor residual muchas veces se dice, bueno, compro una maquinaria en 10.000, su valor residual al finalizar la vida útil es de 500 pesos. Bueno, la parte amortizable van a ser 9.500. En este caso, ¿sí? No tenía valor residual, quiere decir que los 10.000 pesos se dividen en 50, ¿sí? ¿Cuál es la vida útil restante? La vida útil restante dice que lo compraron hace 18 meses a la máquina. Quiere decir que 50 menos 18 meses es lo que me queda todavía por amortizar la maquinaria, ¿sí? Y el valor residual es el valor que me queda al momento que estoy analizando la decisión. Es el valor de la maquinaria menos las amortizaciones. ¿Y cuántas pasaron? 200 pesos por 18 meses. Por eso, acá,
les puse la formulita para determinar el valor residual, el valor de adquisición menos lo que nosotros llamamos depreciaciones acumuladas, ¿sí? Bien, eso les da 6.400. Bueno, esos 6.400 tienen un costo financiero, como le quieran llamar, que es el rendimiento sobre la inversión. Generalmente se llama, ustedes lo habrán visto, me parece, en la administración financiera, el rendimiento del activo total o el rendimiento de la inversión total. Bueno, acá es 0,05, ¿sí? Entonces, esos 6.400 los multiplico por 0,05 y ese es el costo o el rendimiento de la inversión, que ya no lo voy a tener más, ¿sí? ¿Qué pasa? También me dice que también se calcula sobre todo lo que yo tengo inmovilizado con respecto a esta decisión. No voy a tener más la producción en proceso y la materia prima, ¿sí? Entonces eso también es evitable, lo saco, ¿sí? Lo tengo en cuenta. Y acá, fíjense una cosa. Esto que está negativo acá, ¿por qué? Porque me dice que voy a duplicar el stock de productos terminados, o sea, las unidades a vender. Lo tengo que duplicar y por lo tanto no va a ser evitable esto y lo tengo que restar de esta masa de costos, ¿sí? O lo tengo que de alguna manera tener presente. Entonces son los 500 pesos, perdón, los 500 pesos, ¿sí? Por 0,05 porque se duplicó el stock, ¿sí? Y eso me da el total de los costos fijos, ¿sí? Evitables, ¿sí? Por otro lado, acá era dato y no lo puse, tenemos los costos de adquisición, que era 0,50, y teníamos los costos de producción. ¿Sí? De 0,20. Entonces, fíjense, ya acá hicimos. De esta manera hicimos. Ya tenemos el costo de adquisición variable, el costo de producción se da que 50 es mayor a 0,20, entonces podemos hacer el análisis, o sea, hay que hacer el análisis en este caso, y por otro lado ya tenemos los costos evitables, ¿sí? Si llegáramos a dejar de fabricar para empezar a comprar. Entonces, la fórmula acá sería, vamos a poner, cantidad de indiferencia, que es la cantidad por debajo de la cual me conviene comprar. Los costos fijos evitables, que son estos, ¿sí? Y acá tengo 0,50 menos 0,20. Y acá me da, vamos a poner así, hacemos 1.484,50 dividido 0,50 menos 0,20. Entonces, fíjense, me quedo con pesos. Fíjense, me dice que la cantidad, ¿sí?, de unidades por debajo de la cual yo me conviene seguir produciendo es de 4.948,33. Menos de eso me conviene comprar. O sea, por debajo de 4.948,33 me conviene comprar. Con el mismo razonamiento, sí, que lo mínimo que el ahorro de costos variables tiene que cubrir son los costos fijos evitables, ¿sí? Entonces, si no los cubre, o sea, no los va a cubrir por debajo de los 4.948, me conviene comprar, ¿sí? En el caso de que si las máquinas se venden, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso de si no se venden las máquinas.
La depreciación de la maquinaria la voy a... ¿Máquinas? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Si la amortización de la máquina, de la maquinaria no fuese lineal y fuese, por ejemplo, en unidades, en ese caso no lo tenés en cuenta en el numerador, ¿no? No lo tenés en cuenta. Si fuera en unidades, ¿sí? En realidad sería un costo evitable y lo tendrías que tener presente. Claro, pero no en el numerador, porque si no sería un costo fijo, sí. No, no, es variable, sí, es lo que dije hoy. Claro. Sí, 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 estaría del lado del denominador, como costo Ah, está bien. variable. ¿Mm? Ahora, la depreciación de la maquinaria, si no se venden y siguen estando en la máquina, en la fábrica, ¿es un costo evitable? No, la tengo que sacar, chicos. ¿Por qué? Porque fabrique o no fabrique, la voy a tener igual, porque las máquinas siguen estando acá. Es con lo mismo que la mano de obra, ¿sí? Si yo no la voy a echar, bueno, es un costo no evitable, no va a la decisión. La mano de obra dijeron que lo iba a echar, ¿sí? Entonces, como la voy a echar, dice sí, se iba a prescindir de la mano de obra, quiere decir que entonces lo voy a tener presente acá. ¿Por qué? Porque las voy a echar. Entonces, mano de obra quedaría dentro, ¿sí?, de los costos evitables. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Rendimiento sobre la inversión de maquinaria. Si las vendí, ¿me preocupa? No, no me preocupa, lo saco. Lo saco. El rendimiento de producción en proceso y los estoy, los voy, tengo ahí un rendimiento de, no, sí, está bien. El rendimiento es de 1.000 pesos por 0,05, ¿sí? Y como tengo que duplicar stock, ¿sí? Como tengo que duplicar stock, eh, tengo que tener en cuenta al revés, ¿no? Por eso está con signo negativo, tengo que tener presente y en cuenta el rendimiento sobre la inversión, pero de manera negativa, porque me incrementarían los costos variables, ¿sí? Los costos variables. Me incrementarían los costos, sí, no evitables. Bien, entonces, de esta manera, ¿sí? Tenemos, fíjense cómo disminuyó, ¿sí?, el total de los costos evitables, ¿sí? Bien, vamos a poner acá, vamos a copiar esto así. Así a simple vista, chicos, ¿cómo les tendría que ser cómo tendría que ser el- la, Menor. la cantidad de indiferencia? ¿Mayor o menor? Muy bien, menor. Siempre cuando usen denominador, usen paréntesis, chicos, por la ley distributiva. 4.000. Me equivoqué acá. 4.175 unidades, ¿sí? Esa es la cantidad por debajo de la cual, ¿sí?, conviene comprar y no fabricar, ¿sí? Chicos, ¿dudas? No, no hay dudas. Bien, les dejo un ratito para que lo copien, ya copiaron. Profe, Sí, disculpe una consulta. Eh,
Sí. ¿Por qué en este caso la mano de obra es evitable y en el anterior no? Porque acá te dice específicamente que va a prescindir de los empleados, los va a echar. En el otro no decía nada. Y porque hay un criterio, a ver, que es muy difícil, o sea, no es que es muy difícil, pero para echar a una persona, ¿sí? Y por ahí estas son decisiones de corto plazo, porque por ahí es un tiempo que conviene comprar hasta que se reactive sí, si ya después es para siempre, bueno, se hará otro tipo de análisis, pero en este caso no quieren por ahí echar a gente, ¿sí? Que después la van a necesitar. No sé si me explico. Ah, te decía específicamente que iban a prescindir de la mano de obra, que la iban a echar. Esa es la Genial, diferencia. muchas En el otro gracias. no. En el otro no te decía nada. Supusimos que no la iban a echar. Lo que yo les decía, que el otro ejercicio está abierto para que discutamos todo esto, pero que en el parcial va a ser más cerrado. En el parcial les va a decir, ¿se va a echar o no se va a echar? ¿Sí? Bien, gracias. De nada. A ver, ahí en el chat veo preguntas. En el chat no hay nada, Vicky, yo fui Listo. mirando, pero Bueno, ¿está, ahí, chicos? ahí justo escribió Belén, profe, yo no entiendo mucho cómo hacer el análisis. Ay, con el grafiquito siempre les resuelve la vida. El grafiquito, ¿cómo hago para graficarles? Ah, no, perdón. Claro. También es tan Bueno, simple ahora. Belén, el análisis básicamente, o sea, la conclusión es la misma, ¿sí? La cantidad de indiferencia te va a dar la cantidad donde es lo mismo fabricar que comprar, o dejar de fabricar y comprar, ¿sí? Ahora, la mecánica de dejar de... Vos, Belén, lo que no entendés es de fabricar y comprar o dejar de fabricar. O no eso, porque lo de dejar de fabricar tiene la particularidad de los costos, que hay que separarlos en evitables y no evitables. ¿Sí? Y solamente hay que tener presente en la decisión, solamente que el ahorro de los costos variables por lo menos tiene que cubrir los costos que se generan si fabricamos, ¿sí? Eso quiere decir, mínimamente ese ahorro de costos tiene que cubrir esos costos. A partir de ahí es donde te da la cantidad de indiferencia. No sé si por ahí... ¿Es eso, Belén, lo que no entendés? Profe, no sé si se Sí, escucha. pone que es eso lo que no entiende. O sea, vos me estás diciendo que la cantidad de diferencia, bueno, es a la cantidad que calculamos recién, es la que indica si da igual comprar o fabricar. Exacto. Sí, da igual. Ese es el punto donde, ¿sí? A la empresa le es indiferente si comprar o fabricar, y por eso es un parámetro. ¿Por qué? Porque ahí, en esa cantidad, ¿sí? Cubre el ahorro de esos costos variables, cubre los costos fijos, ¿sí? Evitables, o sea, los que surgen sí o sí, o los que se van a dar, ¿sí? Si seguimos fabricando. Los costos que no, o sea, lo que vos no entendés es el análisis de los costos fijos o evitables y no evitables, o lo que significa la cantidad de indiferencia, ¿no? Porque en el ejercicio anterior lo comparamos con las 100.000 unidades, esa cantidad Sí, que es. Y en exacto. Entonces, este caso, fíjate, no tenemos, porque es distinta la consigna. La consigna te dice determinar la cantidad de indiferencia por el cual debajo de esa, o sea, no te dice cantidad de indiferencia, acá te dice determinar la cantidad por la cual debajo de esa cantidad, ¿cómo era que les decía?
Dice, determinar la cantidad por debajo de la cual se vuelve conveniente dejar de producir los envases. Por debajo de esta cantidad de 4.948, conviene dejar de fabricar, conviene comprar. En la consigna era distinta. Estaban analizando si dejaban de fabricar. Acá estaban analizando si dejaban de fabricar. Cuando hacen el análisis, no le convenía dejar de fabricar. Le convenía seguir fabricando, porque fíjate que la cantidad de indiferencia era 72.000. Entonces, si yo estaba vendiendo 100.000 unidades, quiere decir que no me conviene me sale más caro comprar. Fíjate, si acordate cómo es acá, por ejemplo, vamos a hacer la comprobación. El costo total de comprar. 100.000, 1, 2, 3, por 6. Me da 60.000, ¿no? 60.000 pesos. 600.000, perdón. Y el costo total de fabricar. Costo total de fabricar. Va a ser igual a 2,30 por 100.000, 1, 2, 3, más 270.000. 1, 2, 3. Fíjate que es 500.000. Te conviene fabricar, no comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa diferencia entre los 100.000 unidades y los 72.000 unidades, ¿sí? Te va a servir a vos para seguir cubriendo todo el resto de los costos fijos no evitables. ¿Sí? Si vos te largas a comprar, te va a salir 600.000 pesos y aparte vas a tener que seguir cubriendo los costos fijos, los costos no evitables, los que no vas a poder evitar. ¿Entendés cómo es el análisis? O sea, ya Igual acá 120.000 están. indica que vos te conviene adquirirlo en vez de fabricarlo. ¿Cómo? Ya 120.000. No, 120.000 no, si estás por la derecha del punto de indiferencia. Vicky, ¿me querés compartir pantalla? ¿Me querés dejar como presentador y yo les comparto pantalla del cuadrito? Bueno, dale. Porque para mí es mucho más fácil ahí. Una consulta, Sí, disculpa, si no pone valores en referencia a la cantidad de Sí, indiferencias, si nos bueno, pero damos es más cuenta complicado y si es estamos fabricar o confundidos. comprar. Ya no, sé que te está diciendo que hagas el gráfico, pero si querés, o sea, independientemente de los números, no importan los números, lo que importa es que lo sepan analizar y a partir de ahí, cualquiera sea la cantidad de indiferencia que les dé, lo van a poder analizar. claro, ahí para que te comparto, dejo de stop sharing. Y pasame el presentador. Yo no tengo el cuadrito ese. Si no, no hagas nada. No, ya Ah, está. listo, Ya. listo, perfecto. Mirá. Acá. Yo no tengo gráfica, o sea, no tengo ese ejercicio puntual. Pero si ustedes miran este gráfico, ya. No lo veo, Sofi. Pará, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí Ah, está. bueno. Si ven este cuadrito de acá, ¿ven? Grafican por un lado los costos, por otro lado la cantidad. El costo de comprar no tiene costo fijo, sino que a medida que ustedes aumenten la cantidad que compran, va a ir aumentando el costo de comprar. En cambio, para fabricar sí tienen costos fijos, con lo cual no parte de cero, sino que parte de un poco más arriba, que van a ser los costos fijos que necesitan para poder fabricar. Y a partir de ahí aumenta, a medida que aumenta la cantidad a fabricar, van a tener además costos variables, con lo cual va a ir aumentando. Entonces, en el punto en el que se cruza el costo de comprar y el costo de fabricar, a la empresa le es indiferente comprar o fabricar, porque justamente si compra, Es igual. va a tener una determinada cantidad de costos que va a ser igual a los costos que va a tener si fabrica, con lo cual le es indiferente. Ahora, lo que capaz a vos te puede ayudar, Belén, que era lo que preguntabas, era, bueno, esta cantidad de indiferencia, no sé de cuánto es ahí, Vicky, en el ejercicio, pero ¿Cuál? En 72.000 no es 72. 72.972, bien. Entonces, en 72.972 unidades le es indiferente comprar o fabricar. Ahora, si la empresa va a tener un nivel de actividad de 50.000 unidades, le va a convenir comprar. ¿Por qué? Porque si subís,
va a tener menos costos si compra que si fabrica. En cambio, si el nivel de actividad es de 120.000 y le va a convenir fabricar, porque fabricar va a tener menos costos que si compra. ¿Sí? O sea, si analizan este cuadrito, me parece que es simple darse cuenta que con la primera recta con la que se cruzan es lo que va a tener menos costos, digamos. Entonces, si están de este lado les conviene comprar y si están de este lado les conviene fabricar. ¿Un poco mejor ahí? Listo, Sofi, sí, muchas O gracias. sea, Belén, para 120.000 unidades te conviene fabricar, porque, a ver, si es lo que hablaba la otra vez Adrián, cuanto más unidades, mayor absorción de los costos fijos vas a tener, en el caso de, porque fíjense que tenemos costos fijos, y en el otro caso, costo de comprar es mucho mayor, ¿sí? Si en vez de 72.000 tendríamos que comprar 30.000 o necesitamos 30.000 y ahí sí te conviene comprar, porque 6 por 3, 18, ¿sí? Sí, perfecto, profe, gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En el ejercicio, el último que hicimos, no me acuerdo, creo que era el 138. No entendí bien sí. la parte del rendimiento de la inversión. O sea, si vos vendés la maquinaria, dejarías de tener ese rendimiento, ¿no? Claro, Pero ¿por porque qué? el rendimiento, ¿Por qué porque esa el rendimiento, bueno, porque eso es un concepto bastante, eh, por decirlo, de análisis financiero de los estados contables, básicamente. Cuando uno está, es muy importante el activo inmovilizado que uno tiene. El activo inmovilizado es todo, vendría a ser el los activo bienes. fijo? El activo fijo es uno, pero también tenés todo lo No que lo sea vieron todavía. materia prima, todos los bienes de cambio, que Claro. tiene que, también se hace como un análisis de rotación dentro de la empresa. Bien. Entonces, es una manera de medir el costo de oportunidad, o sea, decir, bueno, yo Claro. tengo este activo acá, bueno, este activo tiene un costo. De hecho, hasta las normas contables están medio que te permiten, en los casos, por ejemplo, de bienes de larga, que se producen durante 2 años, ponerle, qué sé yo, en el caso de barcos o en el caso de edificios, de poner un costo financiero dentro del costo del producto, ¿sí? Bueno, esto es más o menos así, es un rendimiento de la inversión. Entonces acá te lo da como dato, el rendimiento de la inversión es el 5 por mil, ¿sí? El 0,5%. Entonces vos al activo inmovilizado que vos tenés, si tuvieras que producir, ¿sí? Lo tenés que tener presente. Es un costo que no lo vas a tener si no producís, por eso es evitable, porque no vas a tener más bienes de cambio, o sea, productos en proceso, ¿sí? ¿Me entendés? Y lo mismo con la maquinaria, si vos no la tenés a la maquinaria porque la vendiste, no va a ser un costo evitable. En cambio, si vos no la vendés, ¿sí? Perdón, si la vendés va a ser un costo evitable, pero si vos no la vendés va a pasar a ser un costo no evitable. ¿Me explico? Sí, yo no entendía Eso. por qué el rendimiento, que para vos no es un costo, sino más bien una ganancia, ¿por qué lo tenías en No, cuenta como un costo, pero es porque el ojo, costo de oportunidad o no? no, porque acá está tomado diferente el rendimiento. Acá está tomado como un costo del activo inmovilizado o de la inversión, del activo inmovilizado, por decirlo de una manera, ¿sí? En cambio, cuando nosotros pedimos el rendimiento como un requerimiento de utilidad es otra cosa. No, no, No ya es sé, ya otra sé. cosa. No es otra cosa. Te está pidiendo que de la inversión que vos tenés, por ejemplo, toda tu inversión, que son 700.000 pesos para poder producir, por lo menos querés ganar un 5% de esa inversión. No deja de ser el rendimiento de la inversión total, la RIT famosa, ¿sí? Claro. No, lo que no entendía era por qué Después lo tomabas como un costo, pero es por eso el costo, porque es el costo de oportunidad, o sea, dejarías de tener ese ingreso. exactamente, es por eso. Está bien. ¿Mm? Vos fijate que después el otro lo ponemos negativo, ¿por qué? Fíjate que acá lo ponemos negativo porque duplico el stock y en realidad es un costo no evitable por eso va negativo. ¿Sí? Este es evitable porque si produzco no lo tengo, ¿sí? Perdón, si produzco lo tengo y si no produzco no lo tengo, ¿sí? Pero este que está acá va negativo porque es contrario, como voy a tener
que lo tengo que poner al revés porque tengo que también mostrar qué pasaría porque duplico el stock de productos terminados, ¿sí? Eso es, Claro. bueno, al igual en los dos lados, ¿sí? Ahí preguntan, Vicky, en el chat, bueno, por un lado, si fabricar y comprar, si la diferencia que tiene, digamos, entre fabricar o comprar o dejar de fabricar, la única diferencia son los costos evitables y la fórmula. Sí, la realidad es que es eso, lo que hay que tener presente, que tienen que hacer una depuración de los costos evitables con respecto a los costos que ya, porque a ver, si yo estoy comprando, ¿sí? Y estoy analizando fabricar, yo no tengo ningún costo, ¿sí? De remanente, por decirlo de una manera. En cambio, si yo estoy fabricando, tengo toda una estructura productiva, entonces tengo que ver cuáles son los relevantes para la decisión que quiero tomar. Por eso es que se toman los evitables como relevantes. Y después preguntan, Sí, entiendo que es por lo que estabas mencionando recién. Sí, a ver, para que quiero ver qué dice el 132, que no me acuerdo. Acá dice, rendimiento requerido de la inversión, el 5%. A ver cómo lo pusieron. Claro, a ver, es eso también. Porque quiere que le rinda la inversión, ¿sí? Un 5% y lo tiene que cubrir. Lo tiene que cubrir la decisión, ¿sí? A ver si encuentro la Claro, con la decisión tenés que cubrir también el costo de oportunidad, dice. El costo de oportunidad ese. Acá está. Esperen. Está bien, sí, lo toma, sí, es por eso también. ¿Sí? Esto es por eso, porque acá no estamos analizando requerimientos de utilidad desde el punto de vista de, para sacar un punto de equilibrio o un monto de ventas. Acá estamos analizando la decisión y ese costo de oportunidad o el rendimiento de esa inversión tiene que estar es un dato relevante para tomar la decisión, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Si el costo variable unitario de producir fuese mayor al costo unitario de comprar, ¿descartamos automáticamente la idea de fabricar? Obvio. Y a ver, quiero que lo analicen. ¿Por qué? Porque te va a convenir toda la vida comprar. Porque no vas a tener ahorro de costos variables. A vos lo que te importa, el ahorro de costo variable, ¿cuál es? Es para cubrir los costos fijos. ¿Sí? Entonces, si vos te fijas siempre, si el costo de comprar el variable nada más, ya ahí el variable es mayor, ¿sí? El costo de producción variable es mayor al de comprar, no se dice más, voy y compro, me conviene toda la vida. Bien, entiendo. Gracias. ¿Sí? Porque no vas a tener los costos fijos si compras. Y encima es más barato, te conviene comprar. Claro. Gracias. Bueno, Vicky, si querés seguimos. Dale, sigamos. No sé si yo soy... no, yo ya te pasé todo, tenés el control Sí, de yo todo. tengo todo. Sí. Yo controlo la clase ahora. No, igual te iba a preguntar porque no vieron nada de proceso en bruto o proceso adicional. No sé si... creo que justo ahí se conectó Adrián, justo. Sí, se conectó Adrián. No sé si habrá dado... Hola, Adrián. No se escucha. Lo único que vieron de proceso adicional, me parece que es lo que les di yo en el ejercicio 38. Ahí está, hola Adrián. Hola Adrián. ¿Cómo andan? Bien, no lo he escuchado así. Ahora si quieren hago una introducción. La realidad es que venta en bruto, proceso adicional, es lo mismo
fabricar o comprar, pero visto para el otro lado. En vez de integrarse hacia atrás en la cadena productiva, es integrarse hacia adelante. Pero se analiza con la misma lógica, costos diferenciales de la decisión de hacer un proceso adicional contra seguir vendiendo en bruto. Si quieren, ¿ustedes terminaron con fabricar o comprar? Sí, dejar de fabricar terminamos, Adrián, sí. Bien. Bueno, ahí vemos, tomo un ejercicio, así lo explicamos sobre el ejercicio. Voy a tomar uno de los ejercicios de la guía y vamos a verlo sobre ese. Vamos a hacer el... Adrián, ¿sabes a qué hora es el parcial que los chicos me preguntaron? No me contestaron, no. No, ellos tampoco le contestaron, así que... Yo mandé justo un WhatsApp el día de la clase anterior y no me contestaron. A ver si está... Bueno, habría que fijar si está publicado. Me fijo yo si está publicado en gestión de aulas. Sí. Bien, vamos a hacer el 139. Adrián, te Sí. paso el presentador, pero sigo Sí, grabando. seguí grabando si querés, así Dale. no, o como quieras, o si no, sí. corta la grabación, así no se hace larga y grabo yo. Bueno, perfecto. Así queda más corta.